Acompáñeme porque ya están con nosotros la diputada Gabriela Cerruti. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. El exsecretario de Seguridad Sergio Berni. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Candidato o precandidato en todo caso a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, por supuesto. Bueno, quiero preguntarles un poco en la historia que estábamos contando. La idea es, hay una cercanía, hay algo que parece que en definitiva está teniendo lugar y hay alguien que está cada vez más débil, que está cada vez más vulnerable y que confía todo lo que tiene, su vida directamente, en aquel que se supone que detenta mayor poder. En este caso era el marido, en definitiva. Quiero preguntarles si eso los remite a algo de la actualidad, de la realidad. Por favor. Bueno, a ver, es un maravilloso y muy difícil cuento, ¿no? Este de Horacio Quiroga, Sí, porque tiene que ver... ¿no? Dramático, no, y además porque genera una sensación en el que lo lee y en el que lo va leyendo de mucha ansiedad y de mucho temor, porque yo creo que la otra gran cosa de eso es que la muerte está ahí, en lo cotidiano, y ahí al lado, y ellos no lo descubren y no lo pueden descubrir y no lo pueden ver, digamos, ¿no? Cuando lo que te va a matar... Sí. Está enfrente tuyo y no lo ves, digamos, ¿no? Y me parece que a mí esa parte sí me remite mucho a lo que sucedió en la Argentina en los últimos años, cuando todos nos preguntamos, bueno, ¿la gente va a seguir votando a alguien que ya queda claro? Digo, hoy escuchábamos la conferencia de prensa del presidente del Banco Central y sí, está todo tremendo, lo de la inflación es tremendo. Esta vez sí vamos a parar la inflación. Bueno, digo, la verdad es que Macri fue electo porque había dicho durante la campaña, porque dijo en el debate, porque dijo en un montón que parar la inflación era algo facilísimo, que lo iba a hacer de un día para el otro. Entonces, ¿hasta qué momento o hasta cuándo una parte del pueblo argentino, que sabemos que cada vez es menor, va a seguir confiando en este gobierno que evidentemente está haciendo una cantidad de cosas? Ya a veces uno se pregunta... Además no saben, además es por obcecación, además de que es un proyecto político y económico y que tienen sus negocios personales, pero además de todo eso, digo, ya están haciendo todo mal y todo el mundo ve que están haciendo todo mal, digamos, ¿no? A nivel mundial se está viendo que están haciendo todo mal. Entonces yo creo que ahí hay algo, hay una trampa, de alguna manera, que ojalá podamos romper durante los próximos meses, porque la otra cosa que tal vez me parece que es preocupante del discurso que ha instalado, el relato que ha instalado el gobierno, es hacerle creer a la gente que se merece lo que le está pasando, ¿no? Esta idea de, bueno, el video que vimos de ese hombre que decía a los argentinos, el problema somos los argentinos, tenemos lo que nos merecemos. Bueno, no tenemos lo que nos merecemos todo lo que deseamos. La situación de culpa, ¿no? La situación de culpa y de que, bueno, esto es así, no hay otra. Yo creo, digo, a ver, hay una teoría económica mundial sobre el tema que se llama realismo capitalista, de un inglés que es Mike Fisher, que dice, como el neoliberalismo no te puede vender que lo que están haciendo está bien, lo que te dice es, lo otro es mucho peor, no hay nada más que esto, ¿no? Es el único camino. Es el único camino, no hay otra cosa, la culpa es de todos los demás, el resto sería el abismo, sería tremendo, sería malísimo, lo único que tenemos para ofrecerte es esto, aunque sea malo. Y yo creo que esa es la trampa que hay que romper. ¿Es el único camino el que está aplicando el gobierno, No, Berni? por supuesto que no. Yo creo que, a diferencia del cuento de Quiroga, que nadie se imaginaba lo que había dentro de la almohada, nosotros todos sabíamos, y no solamente lo sabíamos, sino lo explicamos, que atrás de esos globos amarillos estaba ese monstruo que describía Horacio Quiroga. Un parásito era. Ese parásito, ¿no? Y lo dijimos y sabíamos que los intereses que estaban atrás de ese almohadón amarillo era ese monstruo de Horacio Quiroga. Bueno, pasó lo que pasó. Tampoco creo que lo peor es lo que está por venir. Yo creo que lo que está por venir va a ser mucho mejor, porque por suerte este gobierno ya prácticamente termina, ya hizo todo el daño que vino a hacer, porque esto no es producto de una torpeza de gestión. Yo no soy de los que creen que esto es producto de una torpeza de gestión. ¿No fueron errores esto? Esto no fue. Yo estoy convencido de que no fueron nada de lo que pasó fueron errores, sino que este gobierno vino a hacer exactamente esto. No esperábamos otro resultado que no fuera este. Por lo tanto, soy muy optimista por lo que viene. Yo creo que este modelo ya está agotado y que bueno, y que tenemos que trabajar para generar no solamente un mensaje esperanzador, sino un proyecto de país que sea sustentable en el futuro y que no nos vuelva a pasar nunca más esto. ¿Qué es lo más dramático que tiene la Argentina en este momento? Hoy conocimos datos
que tienen que ver con la inflación, también Sí, vienen los datos de pobreza muy por eso pronto. te voy a decir, los datos de inflación son Sí. inmediatamente datos de pobreza, ¿no? Igual, de todas maneras, yo creo que la inflación en sí misma, que estamos ahí de entrar Sí. en hiperinflación, tiene además para los argentinos el recuerdo tremendo de lo que fue la hiperinflación, las generaciones más grandes saben lo que fue vivir la hiperinflación de finales de los 80, Sí. de principios de los 90, y eso además levanta mecanismos de mucho miedo y de mucho realmente zozobra, porque, digo, obviamente inflación y pobreza están íntimamente relacionados, además de que estamos viendo que la mayor inflación, mucho más todavía que la inflación que se mide como nivel medio, Sí. es la inflación en los alimentos y la inflación en la canasta básica. La inflación en la canasta básica implica que hay una cantidad de gente que es cada vez más pobre, porque obviamente eso nos repercute en los salarios y no se cobra al nivel de lo que está haciendo la inflación. Pero además yo creo que estamos en una carrera en la cual la gente ya ha dejado de comprar determinadas cosas. Digo, hoy no se pueden comprar lácteos, no se puede, digamos, un kilo de queso sale 500 pesos, digamos, hay cifras absurdas, cifras ridículas. Digo, un kilo de yerba sale 150 pesos. Cuando uno habla de los números de verdad, digamos, lo que cuestan las cosas hoy en la Argentina, te das cuenta que una familia no puede vivir con eso. Y entonces, para la clase, por ejemplo, yo que trabajo y milito en la ciudad de Buenos Aires, para la clase media porteña, que sigue ganando un salario, que tal vez un salario medio en la ciudad de Buenos Aires es un salario de 25.000 pesos. Bueno, la mitad de la ciudad de Buenos Aires o más ya está bajo la línea de pobreza. Entonces, realmente eso implica un shock muy, muy, muy grande para una cantidad de gente que creía que podía llevar su vida de otra manera. ¿Cuál es el impacto que tiene una política económica que genera esto que recién decía la diputada Cerruti, es decir, donde la ecuación termina arrojando pobreza porque los salarios van hacia abajo, la alimentación sube y las tarifas de los servicios públicos también? Bueno, claramente, y esto vuelvo a repetir, es lo que nosotros dijimos desde el primer día. Para este gobierno el salario es la variable de ajuste de la economía, cuando nosotros entendemos que el salario es la base de cualquier economía de un país. Vuelvo a repetir, la verdad que ponernos a discutir ahora cuál es la situación no merece ningún diagnóstico, porque nadie mejor que las personas que nos están mirando, que son los que sufren y que comprenden lo que está pasando, mejor que cualquier analista económico. Pero lo que sí estoy convencido que lo que los argentinos tenemos que hacer es recapacitar. No nos puede volver a pasar esto nunca más, no podemos volver todos los días en la historia de la Argentina a comenzar de cero. Tenemos que construir sobre bases sólidas, sobre bases que después no puedan ser tan fácilmente volteadas como un castillo de naipes. ¿Pero qué pasa cuando el gobierno propone en la mesa de discusión la cuestión de la seguridad, por ejemplo, es que ya y nadie no le lo cree. ata con lo que es el contexto económico, ¿no? Pero Porque la verdad que ya nadie le cree. Ya este gobierno, bajar la edad de imputabilidad, por ejemplo. Este gobierno perdió tanto la credibilidad, pero tanto la credibilidad, que la gente, primero que no le cree, y además que no le escucha, porque está tratando de ver cómo llega a fin de mes, cómo puede sortear estos 2 años por sobre todas las cosas que fueron tan difíciles para muchos sectores trabajadores, sectores medios, ni hablar para las pymes, para las industrias, pero estamos convencidos de que vamos a revertir esta situación, que vamos a volver a generar una Argentina de producción, de empleo, donde volvamos no a ser el granero del mundo, sino que volvamos a ponerle no solamente trabajo, sino tecnología a nuestros productos, como veníamos haciendo, lo que hizo el peronismo durante sus épocas de gloria, y yo creo que la gente en ese sentido está esperanzada de que lleguemos a octubre y que podemos revertir esta situación. El juez Padilla en el día de ayer estuvo en el Congreso, dio algunas explicaciones, fue un impacto realmente enorme, por más que un sector de los medios de comunicación realmente no lo llevaron, pero digo, en líneas generales las repercusiones han sido realmente importantes y da la sensación de que existe en la Argentina algo que uno presuponía, pero que hay un juez que ya lo está diciendo, una red de espionaje conformada por jueces, por periodistas, por medios de comunicación. Digo, ¿cuáles son un poco las conclusiones que pudieron sacar? Sí, a ver, ayer fue importantísimo y fue a tal punto importante lo de Padilla ayer en el Congreso y nadie se esperaba, ni los mismos legisladores de las otras bancadas. ¿Ustedes no esperaban? No, nosotros sí, los legisladores de las otras bancadas, de Cambiemos, por ejemplo, que no fueron, que tuviera semejante nivel de impacto, que hoy tuvieron que convocarlo al juez que va a ir el 21 de marzo a la comisión donde tendrían que haberlo convocado desde el principio, que es la comisión la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, y la Corte está analizando si hace lugar o no a sus requerimientos, porque parte de lo que contó es cómo está llevando adelante esa investigación con los recursos que tiene. A ver, yo creo...
Digo, es como son esas historias que uno escuchó que siempre existían. Yo voy a decir una cosa, digo, los periodistas que están señalados como trabajando con los servicios de inteligencia son los periodistas que siempre creímos que trabajaban con los servicios de inteligencia. No hay mucha novedad de eso. Cuando, digo, aparecen pruebas de algún periodista que está cobrando, son los periodistas que siempre creímos que cobraban. Ahí se supone que hay algunos periodistas que han sido Pero el problema son los periodistas que han sido, ¿no? los periodistas, digo, el tema es ese, ¿no? Que la Sociedad Interamericana de Prensa sale a hablar de los periodistas que de buena o de mala fe, yo no estoy diciendo que sean parte de los organismos de inteligencia, ni digo, de buena o de mala fe, conviven, están en ese mundo, usan esa información y son usados por esa información y por esos personajes. Pero acá lo que hay son periodistas investigados, periodistas espiados, de los que nadie se hace cargo de lo que sucedió. Pero mucho más que eso hay connivencia de diputadas, como la diputada Carrió y la diputada Oliveto, que cuando uno usa demasiado esa información, forma parte de esas operaciones. O sea, acá lo que tenemos es un servicio de inteligencia paralelo al del Estado. Mi pregunta es, y Bernie sabe mucho más que yo de estas cosas, digo, un personaje que es un chanta, que es un abogado chanta, puede haber engañado a la diputada Carrió, a la diputada Oliveto, a la Embajada de Estados Unidos y a la ministra de Seguridad. Digo, la verdad es que si ese personaje logró hacer eso, o el tipo es un genio, o todos estos personajes, la verdad es que no logran evaluar demasiado a quién tienen adelante. Yo creo que, digo, todo el mundo sabía quién era, trabajará formal o informalmente, orgánica o inorgánicamente, para alguno de estos personajes o de estas instituciones del Estado argentino o extranjero, y lo que sucedió es que lo agarraron en alguna de las cosas que estaba tratando de llevar adelante. Lo que Padilla contó ayer es muy impresionante, tiene una cantidad de detalles y de pruebas muy grandes, y hasta ahora vimos una punta, porque lo único que pudo hacer fue abrir uno de los 3 discos rígidos que secuestraron en el allanamiento. Bernie. Bueno, esto evidentemente lo único que queda claro es el nivel de corrupción y por qué la sociedad ha perdido total credibilidad en la justicia. Hoy, cuando usted lee las encuestas, el organismo más cuestionado, la institución más cuestionada en la Argentina es la justicia. Lo único, y comparto lo que decía la diputada, nada de lo que dijo el juez ayer nos sorprendió a nadie. ¿A usted no le sorprendió? No, a nadie, no sorprendió a nadie, todos sabíamos. Lo único que hizo el juez es exteriorizarlo con pruebas, lo que todo el mundo sabíamos que existía, que se escuchaba, que se presupuso, Pero es muy impactante, ¿no? Porque hay alguien que está contando. Sí, obviamente para aquel persona que no está mirando en la televisión, que no entiende todas estas cosas, por ahí, inclusive hasta el día de hoy no lo entiende. Yo creo que es una deuda pendiente y que hay que poner fundamental energía a partir del 10 de diciembre, es reformar el sistema judicial para que sea no solamente un poder creíble, sino independiente de verdad y por sobre todas las cosas, con una cordura y con un sentido común que no exceda a cualquier ciudadano de la Argentina. Ahora es complejo, ¿no? Porque es un poder independiente en definitiva, digamos, el poder ejecutivo, legislativo. Es mucho más difícil. ¿Sabe que el poder judicial, fíjese que es el único poder que está formado solamente por abogados? No es casualidad. Usted, y lo digo, mire, usted va al Ministerio de Salud y probablemente el ministro puede no ser médico, va al Ministerio de Educación y probablemente no sea un educador el ministro. Sí. El Poder Judicial son todos abogados. Es toda una cofradía, es todo un sistema cooperativizado que tiene una larga trayectoria y que hay que romper. El Poder Judicial no es de los abogados, sino que es de la sociedad. Bueno, de hecho la reforma judicial que nosotros intentamos y que la misma Corte bajó en aquel momento tendía también a un poco a esto, ¿no? Abrirlo, es el único poder. A ver, el Poder Judicial fue inventado, digamos, cuando con la teoría de los 3 poderes en Estados Unidos como el contrapoder. Como la gente iba a votar, tal vez gobierno, de poder legislativo o ejecutivo, que fueran contra el poder, la manera que tenía el poder de defenderse era tener el Poder Judicial que fuera de ellos. De hecho, es el único poder que no es votado, es el único poder que es vitalicio, digamos, tiene una cantidad de cosas que no puede tener más poder que el resto de los poderes. No puede ser que ni una Corte Suprema de 4 miembros, de 5 miembros, ni un juez tenga, como está sucediendo en este momento, ¿no? Que un juez decide quién va preso porque se le ocurre de la manera que se le ocurre. La presunción de inocencia, ¿no? La presunción de inocencia. Digo, los jueces pueden no cumplir. Aparece, a veces desaparece. Pero los jueces no cumplen con la Constitución y no pasa nada, digamos, si no tenés manera de controlarlos ni de castigarlos. Entonces, nosotros tenemos en este momento un tema gravísimo en la democracia en el mundo, yo creo, que es uno de los
pilares de la democracia representativa es que la gente esté informada cuando vota para saber qué está votando. En este mundo donde se construyen operaciones entre los medios de comunicación y los jueces y la gente puede votar completamente desinformada y sin tener idea por qué está votando o a quién está votando, es un riesgo grande para el centro de la democracia representativa, que me parece que es una asignatura pendiente muy fuerte, ¿no? Diputada Cerruti, muchas gracias. Gracias por la Sergio invitación. Berni, muchísimas gracias. Ha sido muy A amable. ustedes.